Mis hermanos, la verdad es que estas palabras son preciosas. Quédate conmigo. Cuando hay situaciones difíciles en la vida de uno, cuando uno se puede encontrar en situaciones de necesidad y de peligro, que alguien venga y le diga, quédate conmigo, pues conmigo estarás a salvo. Son palabras, mis hermanos, preciosas y de gran descanso. Y esas palabras son precisamente las que resumen todo el capítulo 22 de Primera de Samuel. Esas palabras que David le dijo a Abiatar en el versículo 23, quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Estas palabras, mis hermanos, resumen este capítulo 22. Y en realidad David le está diciendo que quedándose con él, estando en su presencia, Abiatar tendrá seguridad y salvación. Sin duda alguna, mis hermanos, cuando entendemos y vemos que David es el ejemplo, la imagen, la sombra del gran David, la sombra y la imagen del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo, estas palabras, mis hermanos, se cumplen de manera última en nuestro Rey, que es Cristo Jesús, quien dice, quédate conmigo, pues conmigo estarás a salvo. Ahora bien, antes de llegar ahí, mis hermanos, esas palabras de David son dichas dentro de un contexto mayor, dentro del capítulo 22. Así que tengan sus Biblias abiertas precisamente en este capítulo que nuestro hermano Mario ha leído, 1 Samuel 22, los versículos del 1 al 23, y con estas palabras, quédate conmigo. Hoy en día vamos a destacar hoy, mis hermanos, 3 puntos en estas palabras, quédate conmigo. Y fíjense, lo primero que vemos, mis hermanos, es que quedarnos con el Rey provisto por Dios es lugar de esperanza. Segundo, es que quedarnos con el Rey provisto por Dios es lugar de coste. Y tercero, quedarse con el Rey provisto por Dios es lugar de salvación. Vamos a ver estas 3 cosas en el día de hoy. Primero, mis hermanos, quedarse con el Rey provisto por Dios es lugar de esperanza. Y aquí hay algo a preguntarse. Primeramente, ¿para quién? ¿Para quién es lugar de esperanza? Y la respuesta, mis hermanos, es que es para todo aquel sin distinción que confía en Él, que confía en ese Rey que Dios se ha provisto. Fíjense, esto lo vemos de manera clara en los 2 primeros versículos de nuestro texto. Y debemos entender un poquito de dónde venimos en la historia. Acuérdense que en el último mensaje de Primera de Samuel veníamos de ese texto donde nos encontramos las mentiras piadosas de David, mis hermanos. Nos encontramos ese texto difícil de interpretar en el cual David, por consecuencia de cubrir su necesidad y de salvar su vida frente al peligro, en cierta manera mintió, mis hermanos, para salir del paso. Y es un texto difícil de interpretar hasta el punto de que hay algunos que dicen que sí que mintió, hay otros que dicen que no que mintió, hay otros que dicen que mintió, pero que esas mentiras están justificadas. Sea como sea, mis hermanos, nos damos cuenta de que quizás si nosotros nos hubiésemos encontrado en la misma situación que David, hubiésemos actuado de la misma manera. Vimos, mis hermanos, que David en cierta manera se inventó ciertas historias para salir de esa necesidad y salvaguardar su vida. Pero nos encontramos también algo sorprendente. Nos dimos cuenta de que Ahimelech, el sacerdote de Nob, le dio a David lo que eran los panes de la proposición que solamente estaban destinados y guardados para los sacerdotes. No podía comerlos nadie más salvo los sacerdotes. Y aquí nos dimos cuenta de algo en ese texto, mis hermanos. Nos dimos cuenta de que Ahimelech consideró primeramente lo que era la necesidad y la preeminencia y protección de la vida de David. Por tanto, tanto en Ahimelech dando esos panes, como David montándose una historia para salvaguardar su vida, nos dimos cuenta de que la preeminencia y la protección de la vida estaba por delante. Y eso nos enseñó, mis hermanos, de que hay situaciones, aquellas situaciones en las cuales la preeminencia y la protección de la vida tiene lugar preeminente frente a lo que son esos
estrictos legalismos y la falta de misericordia muchas veces. De ahí es donde venimos. Esas mentiras piadosas, mis hermanos, le funcionaron a David, porque recibió sustento, recibió la espada de Goliat y se salvó, mis hermanos, de ser en cierta manera tomado por el rey de Aquis, el rey de Gat. Y fíjense que escapó, y ahora en el capítulo 22 nos lo encontramos yendo a una cueva, a la cueva de Adulam. Fíjense en el versículo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Adulam, mis hermanos, estaba en el sur, estaba al sureste de Gat. Por lo tanto, David todavía, mis hermanos, se encontraba en territorio filisteo, muy cerca de lo que hoy vendría a ser la franja de Gaza. Y ahí se escondió, mis hermanos, en lo que era una cueva. Y algo sorprendente sucede entonces en esa cueva. Ahí está escondido David en la cueva y le empiezan a llegar personas, mis hermanos, a su lugar de escondite. Y los primeros que le llegan, ¿saben quién son? Los primeros que le llegan son su familia. Fíjense en el versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Cómo supieron que estaba en la cueva de Adulam? No lo sabemos. Noticias, mis hermanos, le llegaron, y entonces sus hermanos, su padre y su madre, fueron a David a esa cueva. ¿Por qué fueron? Eso es importante. Fíjense, mis hermanos, que durante toda esta historia estamos viendo algo. Estamos viendo que Saúl quería acabar con la vida de David. Saúl quería matarlo, pero David se había escapado, y en este momento, hasta este punto, Saúl no sabía dónde se escondía David para poder acabar con su vida. Por lo tanto, podía ser muy probable que en ansias de satisfacer lo que era su ansia de acabar con David, Saúl pudiese tomar represalias ¿con quién? Pudiese tomar represalias con su familia. Por lo tanto, frente a ese peligro que se encontraban o podían encontrarse sus hermanos, su padre y su madre, fíjense, mis hermanos, que cuando supieron que David estaba en la cueva, huyeron para encontrarse con David. Fíjense cómo aquí empieza ya a forjarse lo que es el tema de estar seguros y salvos con David. Seguros y salvos con ese rey que Dios se ha provisto para sí mismo. Estaban más seguros en una cueva con David que en su casa bajo las posibles represalias de Saúl. Por lo tanto, fueron a David para estar con él y estar seguros ahí. Bueno, que su familia fuese, en cierta manera es normal. Pero ¿saben lo que sucedió, mis hermanos? Que aquella cueva empezó a estar más poblada. Y no solamente fue la familia de David, sino que fue más gente, mis hermanos. Hasta 400 hombres se presentaron en aquella cueva. Ahora bien, ¿saben qué es lo curioso? Miren, mis hermanos, aquellos 400 que le llegaron a la cueva. Porque aquellos que le llegaron, mis hermanos, no era la crème de la sociedad. Eran, mis hermanos, un grupo de hombres, de gente un tanto extraña. Un grupo de tipos raros le llegaron a aquella cueva, mis hermanos. Hay una película que se llama The Greatest Showman, ¿ya? Quizá la han visto, que narra lo que es la historia de P.T. Bauman, ¿ya? Que era básicamente un empresario que empezó a formar lo que era un gran espectáculo de circo que llegó a ser conocido como mayor espectáculo de la tierra. Ahora ven, si bien esa película, mis hermanos, el espectáculo de circo que formó Bauman estaba formado por toda una serie, un grupo, mis hermanos, de raros. Ustedes ven la película y aparece por un lado la mujer barbuda. Después aparecen, mis hermanos, los enanos. Después aparece un tipo que es altísimo con unos brazos larguísimos. Después aparece lo que parece ser una mujer, creo que es una mujer, albina, totalmente blanca. Después aparece uno con unos cuernos aquí, mis hermanos. Tú ves esos tipos que formaron ese espectáculo, dices, eso es un grupo de raros, rechazados por los demás, rechazados por la sociedad. Pero ese grupo se acercó a Bauman y Bauman formó el mayor espectáculo de la tierra de un grupo de raros rechazados por la sociedad. De eso que hay una canción que es la canción, bueno, es no la canción lema, pero es una de las canciones importantes de lo que es esa película que se llama This Is Me.
O básicamente algo así como este es quien soy. ¿Ya? Dice algo así la canción, dice, no soy un extraño a la oscuridad. Escóndete, dicen ellos, porque no queremos tus trozos quebrantados. He aprendido a avergonzarme de todas mis cicatrices. Huye, me dicen, nadie te amará como eres. Pero no dejaré que me rompan. Sé que hay un sitio para nosotros. ¿Saben qué, mis hermanos? Esta podría ser precisamente la canción de aquellos 400 que se acercaron a David. ¿Por qué han leído en el versículo 2 el grupo que se le acerca, mis hermanos? Fíjense en el versículo 2, fíjense aquellos que se le acercan. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, en deuda, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fíjense, mis hermanos, esto es The Greatest Showman. ¿Se dan cuenta quiénes se acercan aquí? Se acercan aquellos primeramente que están afligidos, mis hermanos. Aquellos que su vida estaba dañada. Aquellos que su vida tenía heridas por cosas que habían vivido. Aquellos, mis hermanos, que su alma estaba afligida, dañadas y con cicatrices de cosas que han podido pasar y vivir. Se acercaron a David, todo aquel que estaba endeudado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquellos que no llegaban a final de mes se presentaron a David. Aquellos que no tenían nada para darle a David. Nada para decirle, esto puedo ofrecerte para comprar tu seguridad y tu salvación y tu atención. Los endeudados, aquellos que nada tenían, se acercaron a David. Y después, los de amargura de espíritu. Aquellos, mis hermanos, que en su espíritu, que en su corazón, que en su vida había amargura. Que tú los mirabas a la cara y podías ver en aquella cara lo que era la rabia que había en su corazón por cosas que habían vivido, la amargura que había en su corazón por situaciones que habían pasado, la tristeza, mis hermanos, y el estrés que había en su vida por cosas que habían pasado. Estos, mis hermanos, fueron los que se acercaron a aquella cueva de Adulam a David. Y vamos de sorpresa en sorpresa. Porque no solamente se le acercaron ese grupo de afligidos, de endeudados y ese grupo de amargados, mis hermanos, sino que ahora, fíjense cómo termina el versículo 2. Fíjense. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Fue hecho jefe de ellos, mis hermanos. Fue hecho jefe, capitán de afligidos, de endeudados y de amargados, mis hermanos. Bueno, decirlo así no suena muy bien, la verdad, ¿ya? ¿Quién querría ser, mis hermanos, jefe y capitán de una banda como esta? ¿Quién querría ser, mis hermanos, el jefe de un ejército de aquellos que están afligidos y tienen tristeza, mis hermanos? De aquellos que están endeudados y sabes que vas a tener que ayudar en la provisión. De aquellos que están amargados, mis hermanos, y que van a ir todo el día con la cara larga. ¿Quién querría ser jefe y capitán de este grupo de afligidos, endeudados y amargados? Pues bien, mis hermanos, David lo quiso ser. Y fue capitán de ese grupo. ¿Saben cuál es la pregunta aquí, mis hermanos? ¿Por qué ese grupo se acercó a David? ¿Por qué ese grupo se acercó a ese rey? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque probablemente la aflicción de ese grupo, las deudas de ese grupo, la amargura de muchos de ese grupo, ¿saben a qué podía deberse, mis hermanos? Podía deberse al gobierno y reinado que Saúl estaba ejerciendo en aquellos momentos. Y lo vamos a ver, como a algunos les había quitado las tierras y las viñas para dárselas a sus propios siervos, mis hermanos. Y esa amargura, esa deuda, esa aflicción podía venir a raíz de cómo Saúl estaba gobernando y ejerciendo su reino. Y se fueron a David, ¿saben por qué? Porque, mis hermanos, en ese David vieron otro tipo de rey. En ese David vieron otro tipo de reino. En ese David, mis hermanos, vieron lo que era la esperanza de un rey y de un reino distinto para su vida. Recuerdo que estando en el seminario,
profesor de teología bíblica, Peter Gentry se llamaba, habló de este texto y dijo, esos 400 fueron aquellos que confiaron en el reino de Dios. Fueron aquellos, mis hermanos, que por fe fueron capaces de ver que en David y en el reino que sustentaba había esperanza para sus vidas. En David y en su reino, en el rey que Dios había provisto, había, mis hermanos, paz para aquellos que estaban afligidos. Había provisión para aquellos que estaban endeudados. Había, mis hermanos, bálsamo para espíritus amargados a lo largo de su vida. Y la esperanza estaba en David y en su reino, y a él se acercaron. Y piensen, mis hermanos, si David es la sombra del gran David, nuestro Señor Jesucristo, ¿no es este el reino que inauguró nuestro Señor Jesús? ¿No es este, mis hermanos, el reino de Cristo Jesús que llamó, mis hermanos, a aquellos que estábamos afligidos, endeudados y amargados? ¿No es Él quien quiso ser y es el capitán, el autor y el consumador, mis hermanos, de nuestra fe, de afligidos, de amargados y de endeudados? Fíjense lo que vemos en la cueva de Adulam, mis hermanos. ¿Saben lo que vemos? En la cueva de Adulam vemos la sombra de lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cuando Cristo vino y dijo, el reino se ha acercado. Cristo mismo dijo, no he venido para los sanos, sino que he venido para ¿quién? He venido para los enfermos. Piensen aquellos que se juntaron alrededor de Cristo, mis hermanos. No fue la crème de la sociedad, sino que fueron aquellos, mis hermanos, rechazados por la sociedad misma. Publicanos, rameras, pecadores alrededor de Cristo Jesús, pero que vieron en el Rey de Reyes, vieron la esperanza para su aflicción, para su rechazo, vieron la esperanza en Cristo y en su reino para sus vidas. La paz para su aflicción, la provisión para su deuda, el bálsamo para su amargura, mis hermanos. Y se acercaron a Cristo Jesús. Y en esa cueva de Adulam, mis hermanos, lo que vemos es esto. Lo que vemos precisamente cuando miramos a lo largo de la historia de la salvación es la sombra del Rey Jesucristo y de su reino. Que fíjense, mis hermanos, que nosotros, si se ponen a pensar, nosotros éramos los afligidos. Nosotros éramos los endeudados por nuestro pecado, que no podíamos traer nada a Cristo Jesús. Que nada podíamos llegar a Él y decirle, Señor, esto tengo para darte. Como dijo Spurgeon, lo único que tenías para darte a Cristo era tu pecado, nada más. Y eso no contaba para nada, mis hermanos. Nada para comprar su salvación porque es por gracia. Nosotros éramos y seguimos siendo, mis hermanos, los amargados a veces en espíritu a consecuencia de las cosas que vivimos, las heridas que podemos tener, las caídas y pecados, mis hermanos, en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Por la pura gracia de Dios, por la pura gracia de Dios, pudimos ver que en ese gran David, en Jesucristo nuestro Rey, en Él está la esperanza para nuestra aflicción, para nuestra deuda, para nuestra amargura. Y fuimos llevados a su reino, y Él es el capitán que gobierna nuestras vidas, mis hermanos. Y esto fue, mis hermanos, por pura gracia. Y no rechazó ser nuestro capitán. Hay una cosa que debes saber. Que en esa aflicción de tu vida, en esa deuda de tu vida, en esa amargura, que la raíz de todo es por la caída y rebelión contra Dios, por consecuencia del pecado, en Cristo Jesús, el Rey de Reyes, está tu esperanza, tu perdón, tu salvación, tu paz, tu bálsamo. Así que cuando por la gracia ves esto, las palabras de David, quédate conmigo, son las palabras de Cristo, quédate conmigo. Porque si hubo sitio en una cueva para 400 hombres, ¿saben qué? Hay mucho más sitio en el reino de Dios al lado de Cristo Jesús. Para aquellos afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Sí, mis hermanos, podemos ser los raros, como los de Greatest Showman. Pero somos los raros de Cristo, mis hermanos. Y fíjense que la canción esa del Greatest Showman continúa. Yo la he dejado a medias, pero continúa. Fíjense cómo va esta canción.
No soy un extraño a la oscuridad. Escóndete, dicen ellos, porque no queremos tus trozos quebrantados. He aprendido a avergonzarme de todas mis cicatrices. Huye, me dicen, nadie te amará como eres. Pero no dejaré que me rompan. Sé que hay un sitio para nosotros. Y ahora continúa así. Porque somos gloriosos. Cuando las palabras más afiladas quieran cortarme, enviaré un diluvio que las ahoguen. Soy valiente, estoy dañado, soy quien fui destinado a ser. Este es quien soy yo. Pero saben, esta no es nuestra canción, como los 400 de Cristo. Nuestra canción es la siguiente. Y ahora espero que no me saquen los derechos de autor aquí porque la voy a cambiar. La canción es la siguiente, dice: no soy un extraño a la oscuridad, pero Jesucristo es mi luz y mi salvación. Escóndete, dicen ellos, porque no queremos tus trozos quebrantados, pero Jesucristo sí que quiso tus trozos quebrantados. He aprendido a avergonzarme de todas mis cicatrices, pero Jesucristo no se avergonzó de ellas, sino que con sus cicatrices en la cruz sanó las tuyas. Huye, me dicen, nadie te amará como eres, pero Jesucristo te amó afligido, endeudado y amargado. Saco hoy un sitio para nosotros junto a Cristo, porque Él es el glorioso, Él es el valiente, yo el dañado, pero en Él soy quien fui destinado a ser. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Quedarse con el Rey que Dios ha provisto es lugar de esperanza para todos aquellos sin distinción de toda tribu, lengua, raza, nación, amargados, endeudados, afligidos, que confían en Cristo Jesús. La cuestión aquí es, ¿por qué es lugar de esperanza? Esta es la segunda pregunta a responder. ¿Por qué es lugar de esperanza? Porque el Rey, mis hermanos, es pastor que cuida de nuestra vida. Fíjense, después de que esta tribu, un tanto extraña, mis hermanos, se presenta en la cueva de David, esos 400 que confiaron en él, David, fíjense lo que hace. Se dirige al rey de Moab, mis hermanos. Y se dirige al rey de Moab para pedir asilo para sus padres. Lo vemos en los versículos del 3 al 4. Fíjense el versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Fíjense, se va al rey de Moab. Eso es interesante. La pregunta es, ¿por qué se fue al rey de Moab? Bueno, no se sabe, pero mis hermanos, quizás podía ser que el rey de Moab supiese que por la sangre de David corría sangre moabita. ¿Por qué? Porque cuando vamos al pequeño pero fantástico libro de Ruth, que nos habla de ese amor redentor, al final del libro de Ruth aparece una genealogía, que es la genealogía de David. Y se nos dice en el capítulo 4, mis hermanos, en el versículo 17, que nació un hijo de Boz y Ruth, que se le atribuye a Noemí por lo que era la ley del levirato, pero que su nombre era Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. E Isaí fue el padre de ¿quién? Fue el padre de David. Por tanto, quizá el rey de Moab sabía que por la sangre de David corría sangre moabita. Es probable, pero no probable. ¿Me entienden, no? Es decir, puede ser, pero no puede probarse que eso fuese así. Lo interesante, lo importante, mis hermanos, es ¿por qué va David a pedir asilo para sus padres al rey de Moab? Y mis hermanos, David va al rey de Moab, y es decir, cree que sus padres estarán más seguros con un rey que no es israelita que con Saúl, que era el rey de su pueblo. Pero va a pedir, mis hermanos, cuidado para sus padres, porque David estaba funcionando como, ¿saben cómo qué? Estaba funcionando no solo como rey, sino como buen pastor de su familia, como buen pastor de los suyos. Y aquí hay algo que cuando empezamos Primera de Samuel les expliqué, y ahora lo recupero nuevamente aquí, mis hermanos, que la figura de rey y pastor estaban relacionadas en la cultura del Antiguo y Medio Oriente. Eran dos cosas que estaban relacionadas y eran inseparables. Para nosotros, mis hermanos, esto queda lejos, porque nadie hoy en día consideraría lo que es la monarquía en nuestro país como función de monarca y pastor. Pero en aquel tiempo era distinto. Debemos situarnos en las sandalias, mis hermanos, del contexto histórico y cultural del Antiguo Testamento. Y en aquel tiempo, en aquella cultura del Antiguo y Medio Oriente, el rey se asociaba con la figura de pastor. Es decir, el rey tenía que
gobernar y regir al pueblo, pero debía hacerlo pastoreando, guiando, nutriendo, alimentando, defendiendo a su pueblo como pastor. Eso se aplicaba a los faraones, se aplicaba a los reyes de Mesopotamia. Fíjense, mis hermanos, lo que se dice de un faraón de Egipto. Se dice, es el pastor de todos. No hay mal en su corazón, sus rebaños son pocos, pero pasa todo el día pastoreándolos. Eso es una cita que se aplica a uno de los faraones, mis hermanos, de Egipto. Fíjense lo que Hammurabi, rey de Mesopotamia, dice en relación a sí mismo. Dice, los grandes dioses me llamaron, así que me convertí en el pastor beneficiario cuyo cetro es la justicia. Rey y pastor estaba relacionado en aquella cultura. Y los reyes ejercían el gobierno y el pastoreo en nombre de la divinidad, fuese cual fuese esta. Cuando vamos a la Escritura nos encontramos esto. La Biblia, mis hermanos, fue dada en un contexto histórico y cultural concreto y determinado. ¿Y quién nos encontramos? Nos encontramos que nuestro Dios, a quien le pertenece toda la tierra, mis hermanos, y todo el universo, que reina y gobierna con justicia todas las cosas que Él ha creado al mismo tiempo, Jehová es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, nos encontramos a Jesucristo, que Él es ¿quién? Es el Rey de Reyes, el que viene y dice, el reino se ha acercado. Él es el Rey de Reyes, pero al mismo tiempo, ¿quién es? Él es el buen pastor, que conoce a sus ovejas y su vida da por sus ovejas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Rey y pastor van de la mano. Eso nos lo encontramos en David. David tenía que ser rey y al mismo tiempo, ¿qué? Pastor, es decir, tenía que reflejar el gobierno y el pastoreo de Dios sobre su pueblo. Y eso es lo que nos encontramos aquí, mis hermanos. Ahora David no solamente actúa como rey, sino que actúa como buen pastor cuidando de su familia. Acuérdense que en Samuel empezamos a ver la comparación entre Saúl y David como buen y mal pastor. ¿Se acuerdan? Saúl había algo que no podía encontrar. ¿Recuerdan lo que era? Piensen, no hace falta que me lo digan. ¿Ya? Bueno, ya se lo digo yo. Lo que no podían encontrar Saúl, mis hermanos, eran las asnas de su padre que se habían perdido. Pero más adelante vimos que David estaba ¿qué? Pastoreando el rebaño de su padre. Y mientras Saúl no encontró los asnos de su padre, David, cuando tuvo que ir a pelear contra Goliat, no dejó al rebaño de su padre desamparado, lo dejó bajo cuidado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Un buen y un mal pastor aquí. Por tanto, la pregunta es, ¿por qué acudir a este rey? ¿Por qué en él hay esperanza? Por lo que vemos aquí, mis hermanos. Porque David actuó como rey y buen pastor, cuidando de la vida de aquellos que eran su familia, su padre y su madre. Actuó como buen pastor, no desamparando a los suyos, sino cuidándolos en medio de su aflicción. Y él los cuidó. Y mis hermanos, qué gloriosa imagen tenemos aquí del gran David. Qué gloriosa imagen tenemos de aquel que es nuestro buen pastor, mis hermanos. Porque cuando miramos lo que David hizo aquí, nos encontramos ahora al rey y al buen pastor por encima de todos, que es Cristo Jesús, mis hermanos, que lo que hace es cuidar de la vida de los suyos. Lo que hace, mis hermanos, es el buen pastor, no solamente dio su vida por sus ovejas, sino que por esa sangre de Cristo, del buen pastor, vertida en aquella cruz, fuimos comprados a un precio sublime, la sangre de Cristo. Y esa compra, mis hermanos, Dios, nuestro Padre, nos adoptó en Cristo Jesús para formar parte de su familia. Por tanto, ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Cristo, que podemos llamar a Dios Padre. Y cuando debes saber algo, cuando por Cristo has pasado a formar parte de su familia, ¿sabes qué? El rey y buen pastor pasa a cuidar sí o sí de tu vida. Y debes saber entonces que en medio de la aflicción, el buen pastor sigue cuidando de ti. Que en medio de la deuda, el buen pastor sigue cuidando de ti.
que en medio de la amargura de espíritu, el buen pastor sigue cuidando de ti. ¿Saben que estarán más seguros y más cuidados en una cueva con Cristo que en un palacio sin Cristo? Y estarán más cuidados, mis hermanos, en una casa humilde, solamente con un plato de lentejas, pero con Cristo, que en un palacio y una mesa llena de viandas, pero sin Cristo, mis hermanos. Y es Él quien te dice, quédate conmigo. Porque en Él está la esperanza en tu vida. Porque en Él está el cuidado de tu vida. Pero hay algo que no podemos perder de vista. Que quedarse con el Rey que Dios ha provisto no solamente es lugar de esperanza, sino que el segundo punto, mis hermanos, es que quedarnos con el Rey que Dios ha provisto es lugar de coste. Es costoso quedarse con el Rey que Dios nos ha dado. Y fíjense, la pregunta aquí es, ¿cuál es el origen de ese coste en la vida de aquellos que se quedan con el Rey? Y el origen de ese coste, mis hermanos, es una oposición maligna contra los santos. Una oposición maligna contra los santos. Fíjense, ahora pasamos a la sección más amplia y más larga de nuestro texto. Que no quiere decir que es la sección más larga del mensaje. ¿Ya? Así que no sufran, dicen, madre mía, si esta es la más larga, ¿cómo serán las otras? ¿Ya? Fíjense, mis hermanos, fíjense que lo que nos vamos a encontrar aquí ahora en esta sección, que va sobre todo de los versículos 5 hasta prácticamente, mis hermanos, el 22, ¿ya? Prácticamente, fíjense que nos encontramos aquí, es que vamos a ver que quedarse con David va a suponer la oposición de los enemigos de David. Quedarse con el Rey que Dios ha provisto supondrá automáticamente que haya coste en la vida de aquellos que se han quedado al lado de David. Y ese coste, mis hermanos, será un coste que surge a raíz de una oposición maligna contra David y contra los santos que están con David. Fíjense, esto lo vamos a ver ahora, pero fíjense a partir de el versículo 3 ha dicho, quédate con mis padres hasta que sepa lo que Dios tiene para mí. Bueno, Dios le dice lo que tiene para él en el versículo 5, fíjense. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. No se sabe cuál era este lugar fuerte. Algunos dicen que quizás el lugar donde Masada después sería construida. ¿Ya? Pero aquí Gad le dice, bueno, vete de este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David fue y vino al bosque de Ared. Si yo, mis hermanos, estuviese en la situación de David, le diría a Gad, oye Gad, que estoy en un lugar fuerte, que estoy protegido, que estoy seguro, no me hagas salir de aquí y ahora irme a Judea que me pueden descubrir. Pero fíjense, mis hermanos, que David era fiel a la palabra de su Dios. Y aunque a veces puede parecer más peligro seguir la palabra de Dios, mis hermanos, es más seguro siempre seguir la palabra y las instrucciones de Dios. Pero todo y así, Saúl se enteró. Saúl se enteró, mis hermanos. Fíjense, como al versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Llegaron noticias y ahora Saúl se frotaba las manos. Dice, ahora sí que ya sé dónde está este hombre. Y ahora fíjense que es a partir de aquí que Saúl se entera que empieza a crecer esta oposición. Y mis hermanos, va a ser una oposición conspirativa, paranoica y maligna. Fíjense, van a ver cómo aparece. Una oposición conspirativa, paranoica y maligna. Porque fíjense en el versículo 6, se nos describe la situación de Saúl. Fíjense, primero se nos da la descripción de Saúl, versículo 6, después del punto. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. ¿Qué imagen se nos da de Saúl, mis hermanos? Primero estaba en Gabaa, sentado debajo de un tamarisco, mis hermanos. Los árboles, eso era un árbol, ¿ya? Los árboles eran importantes en el Antiguo Testamento. Se utilizaban para varias cosas. Se utilizaban para determinar direcciones y sitios. Pero eran lugares de juicio, lugares donde se ejercía juicio y autoridad. Recuérdense de Débora en el libro de Jueces capítulo 4. Ejercía lo que era en ese momento, lo que era su autoridad, ¿bajo qué árbol, mis hermanos? Un árbol que a nuestro hermano Joan Graupera le gusta mucho, ¿eh?
bajo una palmera, una palmera, mis hermanos. Aquí nos encontramos a David debajo de un tamarisco. Abraham plantó un tamarisco en Génesis y adoró a Dios ahí. Por lo tanto, se nos describe a Saúl en Gabaa, debajo de un tamarisco, es decir, un árbol para ejercer autoridad y juicio, sentado en un lugar alto, es decir, un lugar de preeminencia, de autoridad, y fíjense, y tenía su lanza en su mano, mis hermanos. La lanza en las manos era símbolo de ¿qué, mis hermanos? De autoridad y de juicio. En Saúl, cuando la lanza estaba en su mano, malo, mis hermanos, malo. Porque ya recuerden que intentó con la lanza matar 2 veces a David y una a su hijo. Por tanto, ya lo ves con la lanza y dices, las cosas aquí no van a acabar bien. Pero fíjense que nos da la imagen, mis hermanos, de realeza, autoridad. Hace poco tuvimos la coronación de Carlos III. Ya en la escuela dominical he preguntado si la vieron y nadie la vio. Pero si han visto algo en YouTube, mis hermanos, es interesante, porque cuando hubo la coronación de Carlos III, lo sentaron, mis hermanos, en el trono de ¿quién? En el trono de San Eduardo, que estaba puesto, y eso no lo sabía, me lo explicó José Carlos, que el trono de San Eduardo está puesto sobre una piedra que se llama la piedra del destino, que la leyenda dice, que estaba en Escocia eso, que la leyenda dice que esa piedra es la piedra que viene de Jacob, mis hermanos, quizá la piedra que utilizó de almohada ahí en Betel. Pues el trono de San Eduardo, la piedra del destino, ¿y qué le dieron, mis hermanos, a Carlos III? Le dieron por un lado, bueno, le pusieron la corona, especifico, más que pusérsela, se la enroscaron, le enroscaron la corona en la cabeza, mis hermanos, le dieron el cetro de gobierno, le dieron el orbe de gobierno que gobierna sobre todo el mundo y le dieron el anillo de gobierno de Carlos III. ¿Qué imagen, mis hermanos, daba esa coronación? Daba imagen de realeza, de autoridad, de gobierno, de poder. Pues bien, salvando las distancias, aquí es lo que nos encontramos con Saúl. En Gabaa, bajo un tamarisco, en un lugar alto, con la lanza en sus manos. Pero aquí empieza la comparación entre Saúl y David, porque en realidad, mis hermanos, el versículo 6 debería leerse de la siguiente manera. Ahí hay un quiebre literalmente en el versículo. Ese versículo debería leerse así. Saúl que se sabía que David y los que estaban con él, ¿dónde estaba David y los que estaban con él? Ahora, Saúl estaba sentado en Gabaa debajo de un tamarisco. Es como si se rompiese la historia aquí. Saúl se entera y ahora empieza una sección nueva. Ahora Saúl estaba sentado ahí. Ese quiebre en el texto que nos muestra, nos empieza a mostrar la comparación entre David y Saúl, mis hermanos. Tenemos a uno en una cueva que no parecía un rey, pero que actuó como rey y buen pastor. Y ahora tenemos a uno que tiene toda la apariencia de rey, pero ¿saben qué? No va a actuar en nada como rey. Sus hechos demostrarán de que no es el rey que Dios ha determinado. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora aquí Saúl, mis hermanos? Bueno, fíjense, llama a lo que son a sus siervos. Y fíjense que ahora hay 2 expresiones. Miren el versículo 7. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora. Fíjense ahora en el versículo 12, vuelve a aparecer esa expresión. Y Saúl le dijo, oye ahora. Este oíd ahora y oye ahora nos marca la estructura del texto. Las 2 conversaciones que Saúl va a tener. Y en ambas conversaciones, ¿saben lo que se va a mostrar, mis hermanos? Que todos están conspirando contra Saúl. Que hay, mis hermanos, una conspiración contra Saúl. Todos están en contra de él. Fíjense si leemos a partir del versículo 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿O os dará a todos vosotros jefes de millares y jefe de centenas? Paren aquí. ¿Saben lo que está diciendo aquí Saúl, mis hermanos? Dice, oye, Isaí, David os va a poder dar tierras y viñas. ¿Quién os ha dado las tierras y las viñas? Y ahí los siervos tendrían que decir, tú nos las has dado, porque con la lanza, tú nos las has dado. Pero ¿saben por qué eso es importante? Es importante, mis hermanos, porque Samuel ya anunció que esto sucedería. Fíjense si van al capítulo 8 de este mismo libro. Y cuando pidieron rey Israel, Samuel les dijo, ¿queréis rey como las naciones? Esto es lo que este rey va a hacer. Fíjense en el capítulo 8, versículo 14. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos.
¿qué hizo aquí mis hermanos Saúl? Tomó de las tierras y de las viñas y las dio a sus siervos. Y ahora les dice, ¿quién os ha dado todo esto? Samuel dijo, el rey conforme a las naciones va a hacer esto con vosotros. Eso es importante, porque mis hermanos, lo que nos muestra esto es que Saúl aquí, y esto no pueden perderlo de vista, Saúl aquí, mis hermanos, es la imagen de cómo el mundo y las naciones se oponen, mis hermanos, a aquel que va a ser el rey de Dios. Nos muestra, mis hermanos, esa oposición hacia el rey que Dios ha provisto. Saúl aquí va a ser el representante de cómo las naciones y el mundo actúan. Y lo primero que va a mostrar aquí Saúl es que todos están en contra de él. Va a decir, todo el mundo está en contra mío. Yo soy la víctima. Todos están en contra de mí, pobrecito de mí, el universo conspira alrededor de mí y nadie de vosotros ha sido capaz de decírmelos, que nadie me ama. Empieza a entrar, mis hermanos, en una oposición conspirativa y un tanto paranoica. Pero sale uno, ahí sale uno, Doeg, levanta la mano. Dice, yo sé algo. Fíjense, mis hermanos. Fíjense ahora en el versículo 9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Dob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. ¿Se acuerdan de Doeg, mis hermanos, en el capítulo 21? Ahí apareció como si nada. Y no se nos dice nada más. Pero ahí Doeg vio. Y ahora es el momento de decirlo. Cuidado, mis hermanos, porque hay muchos Doeg sueltos por ahí, que no dicen nada, que cierran la boca, pero de tanto en tanto, cuando toca el momento, ¡pam!, saltan. Y ahí es donde apuñalan, mis hermanos. Y ahí salta Doeg. Saúl ahora estaba, todos han conspirado contra mí. Vosotros, siervos, habéis conspirado porque no me habéis dicho nada. No me habéis dicho que mi hijo entró en pacto con David, por lo tanto mi hijo ha conspirado contra mí. David también conspira contra mí, todos conspiran contra mí. Y ahora sale Doeg y dice, espérate, yo lo vi ahí. ¿Y sabes lo que pasó? Ahimelech hizo algo. Consultó a Dios a favor de David en contra tuya. Bueno, esto es mentira, pero se monta parte de la historia. Fíjense ahora en el versículo 10. El cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat al filisteo. Dice, es que Ahimelech consultó a Dios a favor de David para que conspire en contra tuyo, rey. Y le dio provisiones y le dio la espada de Goliat. Y quizá le podía decir, le dio la espada de Goliat para que te corte la cabeza. ¿Qué es lo que hace, mis hermanos, aquí Saúl? Llama a Ahimelech. Se presenta a Ahimelech, mis hermanos, y fíjense otra vez la idea de conspiración. Fíjense ahora en el versículo 12. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo, heme aquí, Señor. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado? Fíjense, conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. ¿Se dan cuenta? Ahora ya no es los siervos los que conspiran. Ya no es Jonathan el que conspira. Ya no es David el que conspira. Ahora ya es Ahimelech también el que conspira. Todos conspiran contra él, mis hermanos. Ha entrado en lo que es una paranoia terrible este hombre. Y esa conspiración, saben, se resume en una cosa. De que lo único que se quería era mal contra su vida. David quiere mal contra mí. Mi hijo quiere mal contra mí. Ahimelech quiere mal contra mí. Los siervos quieren mal contra mí. Todo es contra mí. Todo lo que tiene que ver con David es contra mi vida y conspira contra mí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bien, ahora aquí sale Ahimelech y le dice, no, rey, no es así. Fíjense lo que dice Ahimelech en el versículo 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Le está diciendo, pero oye, ¿que no ves que David es tu yerno? Bueno, no sé si esto ayudó mucho, pero ¿no ves que David es tu yerno? ¿No ves que es fiel en tu casa? ¿No ves que sirve bajo tus órdenes?
Y ahora miren el 15. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Dice, ¿he hecho algo nuevo? Soy sacerdote, es lo que hago. Consulto a Dios a favor de otros. ¿He hecho algo nuevo? Le está diciendo, es que yo he abogado no por tu enemigo, sino por el que está a favor tuyo, Saúl. Pero ¿cómo lo interpretó Saúl, mis hermanos? ¿Saben lo que estaba haciendo Ahimelech aquí sin darse cuenta? Poniéndose al lado de David. Quedándose con David. Y ese Saúl que se oponía pensando que todo lo de David conspiraba contra él, mis hermanos, entendió que Ahimelech tomase el lado de David era oposición contra él. ¿Y saben cuál era la solución de esto, mis hermanos? Que todo lo que era David, que todo aquel que estaba con David, y que todo lo que tuviese que ver con David, el rey que Dios había provisto, tenía que ser eliminado. Porque todo estaba en contra del rey Saúl. Muerto el perro, muerto la rabia. Y da su sentencia entonces aquí Saúl. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Antes de entrar en esto, mis hermanos, ¿se dan cuenta cómo crece la oposición aquí? Es una oposición que crece pensando que David, los que están con David y todo lo que tiene que ver con David está en contra de uno. Y entra en esa paranoia. ¿Saben dónde está el origen de esto, mis hermanos? Es que esa oposición era una oposición maligna. El mal estaba detrás de ello. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque David reflexionó sobre lo que Doeg hizo aquí. Y reflexionó en el Salmo 52. Miren el Salmo 52, mis hermanos. Fíjense lo que aparece ahí. Salmo 52, el título dice lo siguiente. Al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hacen engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. ¿Se dan cuenta cómo interpreta David lo que Doeg hizo? Amaste más el mal que el bien, más la mentira que no la verdad. Mis hermanos, esa oposición que pensaba que David y todos los de David estaban en contra de él, tenía su origen puramente en la maldad. En amar más la mentira que no la verdad de Dios y de ese rey que Dios había provisto. Amar más el mal que no a ese rey que Dios había provisto. Y de esa maldad, mis hermanos, vino precisamente esa oposición. ¿Y saben qué? Aquí, mis hermanos, hay algo a reflexionar importante. Mis hermanos, que esta oposición a David nos lleva a la oposición real que se ejerce contra el gran David, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el mundo de hoy en día presenta una oposición conspirativa y paranoica contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque piensan que todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús, que todo lo que tiene que ver con Dios, que todo lo que tiene que ver con el Evangelio y su santa palabra conspira en contra de los valores de esta sociedad, mis hermanos. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con Cristo y su Evangelio, todos los que estén al lado de Cristo y su Evangelio, todo lo que tenga que ver con Cristo, mis hermanos, y con Dios en el día de hoy, tiene que ser ¿qué? Tiene que ser eliminado. Sin darse cuenta, mis hermanos, que eliminan aquel que es bondad perfecta y absoluta. Sin darse cuenta que eliminan aquel que determinó que la familia, mis hermanos, hombre, mujer, es lo que Dios creó. Mis hermanos, que determinan que el matrimonio hombre y mujer, como establece la Escritura, esto no puede ser en el día de hoy, mis hermanos. Todo parece una oposición contraria a este mundo y eso que tenga que ver con Cristo y el Evangelio tiene que ser eliminado. Porque todo viene, mis hermanos, de aquel que es el príncipe de este mundo. La oposición es maligna, mis hermanos. Es una lucha que no es contra carne y sangre,
sino contra potestades y dominios en los lugares celestiales. Eso tiene que hacerte pensar algo. Que esta va a ser la oposición que te encontrarás si te quedas con Cristo. Que esta es la oposición que vivirás en el mundo si te quedas con Cristo Jesús. Que esta es la oposición conspirativa y maligna que habrá en la vida del creyente y en la vida de la iglesia si nos quedamos con Cristo. La siguiente pregunta aquí es, bueno, ¿y qué coste en realidad esto puede llevar? Y tengo que acelerar, mis hermanos, porque en 10 minutos tengo que acabar esto. ¿Qué coste puede llevar, mis hermanos? Pues es el coste de la tribulación de los santos. Y fíjense que aquí, mis hermanos, la tribulación de los santos es vista, fíjense en esas palabras, en esa sentencia de Saúl, ¿a quién? A Ahimelech y a toda su casa. Fíjense, y el rey dijo, versículo 16, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y entonces Saúl dice, sentenciado estás. Ese es el coste, vas a morir, tú y toda tu casa. Y ahora les dice a sus siervos, oye, matar a Ahimelech y a toda su casa. ¿Y qué hacen los siervos, mis hermanos? En los versículos del 17 en adelante. Los siervos dicen, ni hablar. No levantaron ni una mano contra Ahimelech y esos sacerdotes. Quizá porque los siervos vieron que el rey ya estaba un poco turutu en esos momentos. Quizá porque entendían que David aquí era el rey de verdad. Quizá, mis hermanos, porque decían, poner la mano sobre los siervos de Dios, sobre esos sacerdotes, eso es cosa seria, mis hermanos. Y entonces, ¿qué hace Saúl? Saúl tenía un as en la manga, mis hermanos. ¿Saben lo que hace? Se dirige a Doeg. Y entonces le dice, Doeg, encárgate tú. Fíjense el versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. ¿Se dan cuenta cómo se describe aquí a Doeg? 3 veces aparece descrito como Doeg el edomita. Versículo 9, versículo 18 y versículo 22. Doeg el edomita. ¿Por qué la Biblia, mis hermanos, repite 3 veces que Doeg era edomita? ¿Saben por qué lo repite? Porque la Biblia quiere dejar algo claro aquí, que Doeg no era parte del pueblo de Israel. Que Doeg era enemigo del pueblo de Dios. Y por lo tanto no tendría ninguna afinidad con ese pueblo. Y por lo tanto, mis hermanos, no tendría ningún problema en levantar su mano contra esos sacerdotes, y así lo hizo. ¿Saben lo que es lo triste, mis hermanos, aquí? Lo triste es que lo hizo con permiso de Saúl. ¿Y saben lo que nos indica eso? Que, mis hermanos, Saúl aquí se puso de lado de aquellos que eran enemigos del pueblo de Dios. Actuó como el resto de naciones, actuó como el mundo. Y Doeg acabó con 85 sacerdotes y con toda la ciudad sacerdotal de Nob. Mujeres, hombres, bebés. Y Saúl estaba al lado de aquellos que eran enemigos de Dios. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Fíjense, nos enseña 2 cosas. Lo que aquí sucede es cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Ahimelech, si recuerdan, les dije, mis hermanos, que era el bisnieto, ¿saben de quién? De Elí. ¿Y qué es lo que dijo Dios en 1 Samuel capítulo 2, los versículos del 30 al 36? No podemos leerlo ahora. Pero Dios le dijo a Elí, voy a acabar con toda tu familia. No va a quedar ninguno de pie. Y yo me levantaré a uno, que ese sí va a ser sacerdote en mi nombre. Fíjense que hay un hijo que escapó. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al versículo 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Lo que aquí sucede, mis hermanos, es el cumplimiento de la palabra de Dios.
Y no nos equivoquemos, la responsabilidad aquí es de Doeg y de Saúl. Dios no es responsable de ese mal, pero mis hermanos, Dios es capaz de utilizar incluso el mal responsable de aquellos que son malignos para cumplir sus santos propósitos. Y esto es glorioso, porque en este mundo, mis hermanos, hay mucho mal. Y el ser humano es el responsable de ese mal, que no podemos responsabilizar a Dios por ello. Pero qué grandioso saber que los planes y propósitos de Dios nunca fallan. Y es capaz soberanamente de utilizar, mis hermanos, ese mal para que sus propósitos se lleven a cabo, para que Él y solamente Él reciba la gloria y la honra. Y eso es lo que vemos aquí. Pero ¿saben? Vemos algo más. Vemos el gran coste, mis hermanos. Fíjense que aquí Saúl representa, es la imagen de esa oposición del mundo, pero mis hermanos, fíjense el gran coste. Saúl está en línea con aquellos enemigos que querían acabar con el pueblo de Dios. Saúl era un anti-David y un anti todo lo que tenía que ver con David. Y mis hermanos, está en línea con otros a lo largo de la historia. Está en línea con Faraón, que quería acabar ¿con quién? Con los niños y con el pueblo de Dios. Está en línea con Amat en el libro de Esther, que querían acabar con el pueblo de Dios. Está en línea con otro rey paranoico, que era Herodes, que quería acabar, mis hermanos, con el Hijo de Dios por excelencia, que era Cristo, mis hermanos. Saúl está en línea con todos estos antirreyes que Dios en cierta manera se proveyó, mis hermanos. Y eso nos muestra que el pueblo de Dios, mis hermanos, sea cual sea el tiempo, mis hermanos, el pueblo de Dios será atribulado por quedarse al lado de Cristo Jesús. Y esa tribulación será una tribulación que implicará coste en la vida. Algunos van a dar su vida por Cristo y el Evangelio. Otros serán perseguidos, mis hermanos, en valores y principios. Pero miren la historia de la iglesia. Vayan al Imperio Romano y los cristianos, por mantenerse fieles a que Jesús es el Señor y no César, dieron su vida, y Tertuliano tuvo que decir que la sangre de los santos es la semilla del Evangelio. Y tenemos regímenes hoy en día como el régimen de Corea del Norte, de China, de Islam, mis hermanos, que persiguen todo aquello que está en contra de Cristo, que está al lado de Cristo Jesús. Y saben que al final de la historia va a haber uno que se va a levantar, que va a ser el anti-David por excelencia. Y ese va a ser el anticristo, mis hermanos. Y la tribulación de los santos va a ser una realidad. Lo es ya y lo seguirá siendo. Y ese es el coste muchas veces en nuestra vida para decir, me quedo al lado de Cristo. Cuando Cristo dice, quédate conmigo. La pregunta aquí es, piensa lo siguiente, para todos aquellos que están pensando en el cristianismo, y si eres creyente, que quedarse con Cristo va a implicar que vas a ser aborrecido por el mundo. Y va a implicar coste en tu vida de una manera u otra. La pregunta que has de responder es, ¿estás dispuesto a pagar ese coste por quedarte con Cristo? ¿Estás dispuesto a seguir al lado de Cristo aun y cuando cueste algo en tu vida? Saben, tomar cada uno su cruz, mis hermanos, es tomar la cruz a la imagen de Cristo. No solamente la salvación, sino también la tribulación que Cristo sufrió, mis hermanos. Por tanto, ahora uno aquí puede pensar, ¿y cuándo acaba el mensaje? Quedan 2 versículos, pero déjenme acabar, mis hermanos. Y así pueden ir al pica pica o no tienen que salir rápido. Uno puede pensar, con ese coste, ¿para qué quedarse al lado de Cristo? Y saben, el último punto, mis hermanos, los 2 últimos versículos. Quedarse, mis hermanos, con el Rey que Dios ha provisto es lugar de salvación. Es lugar de salvación, ¿por qué? Es salvación porque el Rey se responsabiliza de nosotros. Fíjense el versículo 21 en adelante. Abiatar llega y le explica a David todo lo que ha hecho Saúl. Y en el 22, mis hermanos, David se lamenta de quizá no haber acabado antes con Doeg. Pero fíjense lo que dice el versículo 22. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado, escuchen a David, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. David se está responsabilizando ¿de qué? De algo que él no ha hecho.
No es su culpa, es culpa de Doeg y de Saúl. Pero ¿qué es lo que hace David? Toma la culpa que no le pertenece y se la carga sobre sus hombros. Tomó la culpa del otro. El inocente tomando la culpa del culpable. Es culpa mía. Pero haciendo esto, se responsabilizó de la vida de ese Abiatar, que tenía temor y estaba delante de David. Y es lugar de salvación ese rey, porque es el que se responsabiliza de nosotros, pero porque la salvación es porque el rey es nuestro salvador. Fíjense, mis hermanos, lo que ahora le dice David, las palabras preciosas al final. Quédate conmigo. No temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Qué palabras, mis hermanos, para Abiatar. Quédate conmigo. Dice, quien buscare mi vida buscará la tuya. No se equivoquen. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí había una unión entre Abiatar y David. Es una representación federal que se llama. Lo que sucediese con el rey sucedía también con Abiatar. Pero ahora fíjense, ¿dónde está la seguridad de Abiatar, mis hermanos? La seguridad de Abiatar no está en sus recursos, no está en sus fuerzas, está en una palabra que se repite 2 veces en el versículo 23. Conmigo, quédate conmigo, pues conmigo estarás a salvo. Le está diciendo, el único lugar de salvación para tu vida, Abiatar, se encuentra en que te quedes con mi persona. Y saben que, mis hermanos, estas palabras son las que Cristo nos dice. Puede haber coste en nuestra vida por quedarnos al lado de Cristo, pero cuando Cristo dice, quédate conmigo, conmigo estarás a salvo, mis hermanos. Y ahora fíjense, para terminar, pongan toda esta historia. ¿Y qué es lo que hemos visto en Samuel 22? Tenemos al rey, al buen pastor y al salvador. Tenemos al rey que gobierna, al buen pastor que cuida y al salvador que salva. Y mis hermanos, ¿no es esto una imagen y una sombra de aquel que es nuestro rey que gobierna, Cristo? Nuestro buen pastor que nos cuida, Cristo, y nuestro salvador que nos salva, Cristo Jesús, mis hermanos. Él es el quien nos ha llamado como afligidos, y cuando Él por su gracia te llamó afligido, te dice, quédate conmigo, porque hay bálsamo para tu vida. Cuando te llamó endeudado por tu pecado, te dijo, quédate conmigo, porque hay perdón para tu vida. Cuando te llamó amargado en espíritu, te dijo, quédate conmigo, porque hay paz para ese espíritu. Y nos llamó para formar parte de su familia, mis hermanos. Y sí, nos llamó a una vida de coste, no lo pierdas nunca de vista. Nos llamó a una vida de coste, mis hermanos. Pero en esa vida de coste sigue diciéndote, quédate conmigo. Y en esas palabras tienes que saber algo, si todavía no te has quedado con Cristo. Que Él es quien tomó tu culpa sin ser culpable por ella. Que Él es quien tomó la culpa de tu pecado, quien tomó tu pecado, quien fue hecho pecado para que tú fueses perdonado y hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Y las palabras quédate conmigo siguen resonando en Cristo, quédate conmigo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quédate conmigo. Y si estamos dentro de esta familia, mis hermanos, en la aflicción, en la deuda, en la amargura, quédate con Cristo. Y como iglesia, mis hermanos, en la aflicción, en la deuda, en la amargura, en el gozo y en el llanto, Cristo nos dice, quédate conmigo. La pregunta y por su gracia es, ¿nos quedaremos con nuestro Señor Jesucristo? Dios quiere que sea así en nuestra vida.